Si bien no ganó mejor película, The Brutalist nos dejó fotogramas para encuadrar de un estilo que ha ganado tantos adeptos como enemigos. Hoy vamos a hablar del brutalismo, la belleza de lo crudo. El brutalismo es un estilo arquitectónico que surgió en la posguerra, a mediados del siglo XX, y que se caracteriza por su enfoque en la funcionalidad, el uso de materiales sin revestimiento y una estética imponente y masiva. Su nombre proviene del término francés béton brut, que significa hormigón crudo, una referencia directa a la predilección de este movimiento por dejar los materiales estructurales a la vista sin decoraciones ni acabados superficiales. Sin embargo, el nombre fue popularizado por el crítico de arquitectura británico Reinhard Banham, que escribió un ensayo en 1955 para la revista Architectural Review titulado El nuevo brutalismo, en el que intentaba clasificar y definir el estilo emergente. Más tarde, en 1969, publicaría un libro titulado Nuevo brutalismo, y con el tiempo, el término brutalismo se asoció al movimiento en su conjunto. Las primeras manifestaciones de este estilo se pueden ver en la obra del arquitecto franco-suizo Le Corbusier, una de las figuras más influyentes del siglo XX en la arquitectura moderna, y un personaje bastante polémico a nivel político por su relación con gobiernos de extrema derecha. Pero es considerado el precursor del brutalismo, quien comenzó a experimentar con el hormigón expuesto en la década de 1940. Su edificio, Unité d'Habitation, en Marsella, es considerado una de las obras precursoras del estilo, con su estructura monolítica de hormigón y su enfoque en la vivienda comunitaria. En Berlín también tenemos una obra de Le Corbusier llamada la Unité d'Habitation tipo Berlín, y es uno de los 5 edificios de gran altura construidos por Le Corbusier. El edificio fue planificado para la Exposición Internacional de Vivienda Moderna Interbau en 1957. El edificio tiene 530 apartamentos, accesible a través de 10 corredores interiores, conocidos como calles internas, que recorren toda la longitud del edificio de un extremo a otro. Construida sobre pilotes, columnas de hormigón que elevan el edificio del suelo, creando un espacio abierto en la planta baja, un elemento que toca el brutalismo. Esta estructura tiene 53 metros de altura, 141 metros de largo y 23 metros de ancho. Destacan las bandas horizontales de loggias, que son como balcones empotrados en la estructura. Son visibles desde lejos con sus elementos de fachadas de colores. Desde 1995 el edificio está bajo protección monumental. Y hago un paréntesis porque muchos se pueden plantear como un arquitecto que pensaba en la vivienda comunitaria, funcional, sin grandes decoraciones, que nos hace pensar un poco más en la arquitectura social o hasta comunista, puede estar asociado a gobiernos de extrema derecha. Sin ir más lejos, podemos ver el plan de Le Corbusier, que por suerte no vio la luz, para reconstruir la ciudad de Argel cuando todavía era parte de Francia. En este plan comunitario, moderno y funcional, el beneficio iba para los que él consideraba civilizados, o sea, los colonos franceses y católicos, que en su plan iban a vivir en casas en la colina, y de lujo, mientras que los argelinos, nativos y musulmanes debían vivir en la llamada ciudad baja, en la precariedad. Además, parte de su plan incluía derribar la Casbah, el barrio árabe, y uno de los más representativos de la arquitectura islámica tradicional. El nivel de segregación y colonialismo era tal que hasta los colonos franceses lo veían como inadecuado. Por eso es importante recordar que la arquitectura también nos forma como sociedad y también es política, y son decisiones que nos pueden mejorar o complicar nuestra propia existencia. Pero volviendo al origen del brutalismo, como movimiento arquitectónico propiamente dicho, se consolidó en el Reino Unido durante los años 50 y 60, de la mano de Alison y Peter Smithson, una pareja de arquitectos que desarrollaron una visión radical sobre el tema, proponiendo un enfoque que rompía con los estilos tradicionales y promovía la funcionalidad, la honestidad material y la integración de los edificios con el entorno urbano. También crearon el concepto de calles en el cielo, un sistema de circulación dentro de los edificios residenciales que buscaba facilitar la interacción comunitaria. Luego, en 1956, vendría la Casa del Futuro, un proyecto que los Smithson desarrollaron para mostrar una nueva forma de planificar la vivienda. Su propuesta se centraba en la creación de espacios de transición y comunicación social pensando en hogares más interconectados. Y en 1972
llegaría uno de sus proyectos más conocidos, Robin Hood Gardens, un complejo de viviendas en Londres que se construyó como una vivienda social que buscaba integrar a las personas en un entorno urbano a través de una organización modular y comunidades cerradas. A pesar de la crítica que recibió, Robin Hood Gardens es un ejemplo fundamental del brutalismo, con su uso de hormigón expuesto y un diseño enfocado en la interacción comunitaria. Aunque el diseño fue aclamado en algunos círculos por su originalidad y enfoque social, Robin Hood Gardens se enfrentó a varias críticas desde el principio, sobre todo por su estética. El uso del hormigón masivo y las formas geométricas fueron percibidos por muchos como frías e impersonales, algo que no favorecía el bienestar de los residentes, ya que para el clima londinense podía volverse bastante depresivo. La falta de espacio para jardines privados y la construcción de pasillos elevados fueron otros elementos que generaron incomodidad entre los habitantes que preferían viviendas con más contacto con el exterior. Luego le siguieron problemas sociales, porque a pesar de las buenas intenciones de crear una comunidad cohesionada, Robin Hood Gardens se asoció con problemas de delincuencia y deterioro social. Las unidades residenciales, inicialmente pensadas para fomentar una vida colectiva, pronto comenzaron a deteriorarse y la falta de mantenimiento agravó la situación. Las condiciones de vida en el complejo se complicaban con el paso del tiempo y se volvió inseguro para sus habitantes, y el diseño, aunque visionario, no logró resolver los problemas sociales y funcionales de la zona, y los residentes a menudo se quejaban de la falta de privacidad, la falta de luz natural, los espacios oscuros y callejones sin salida del complejo. Debido a la creciente percepción de que el complejo no cumplía su propósito, Robin Hood Gardens fue incluido en los planes de renovación urbana. En 2008, el gobierno de Londres decidió que el complejo debía ser demolido y reemplazado por un nuevo desarrollo. La demolición comenzó en 2017. A pesar de ser un ícono del brutalismo y de tener un valor histórico arquitectónico, el complejo fue destruido, pero no en su totalidad. En 2015, el Victoria and Albert Museum adquirió una sección de 3 pisos y agregó 2 secciones del jardín de la propiedad y las fachadas que dan a la calle, incluida una de sus pasarelas elevadas que eran fundamentales para el concepto de calles en el cielo de Smithsonian. La sección de la fachada alcanza casi los 9 metros de altura y 5,5 metros de ancho, lo que representa una sección completa del patrón repetido que forman las caras del edificio. Se incluyen accesorios originales, incluidos los gabinetes que forman alguna de las paredes interiores. Una forma de asegurar que una parte del edificio permanezca en una colección pública para las generaciones futuras. Pero ¿cómo reconocemos un edificio brutalista? El brutalismo se distingue por una serie de elementos visuales y estructurales que lo hacen inconfundible. El más claro es el uso predominante del hormigón armado expuesto, sin pintura ni revestimiento. Tiene geometrías simples y monolíticas, con formas robustas y angulares. Su diseño es funcionalista, donde la forma sigue a la función. Las estructuras son masivas y pesadas, para transmitir solidez y permanencia. Encontramos ausencia de ornamentos, lo que acentúa su apariencia austera y minimalista, y se enfoca en la expresión material, dejando a la vista texturas y marcas del encofrado. El brutalismo dejó su huella en todo el mundo, y algunos de sus edificios más emblemáticos incluyen, por ejemplo, el Barbican Center, un vasto complejo cultural y residencial, inaugurado en 1982, con pasarelas elevadas y edificios de hormigón interconectados. También tenemos la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, diseñada por Clorindo Testa, una de las obras claves del brutalismo en América Latina. También tenemos el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un edificio monumental que presenta características del brutalismo, y también el Boston City Hall, con su diseño agresivo y monumental que lo convirtió en un ícono del brutalismo norteamericano. Y seguro que en tu ciudad puedes encontrar varios edificios de viviendas habitacionales con las mismas características muy populares de los años 60 y 70, porque mientras se desarrollaba el brutalismo en Reino Unido y el resto de Europa, casi al mismo tiempo surgieron escuelas, como la Escuela Paulista de Brasil, liderada por los arquitectos Paulo Mendes de Rocha y João Batista Villanova Artigas, que se caracterizaba por el uso de hormigón visto y estructuras monumentales con fuerte expresión estructural y de grandes aperturas. Del otro lado del mundo surgía el brutalismo japonés, desarrollado en los años 60 y 70, con arquitectos como Kenzo Tange y Kiyo Kurokawa, uno de los fundadores del movimiento metabolista. El brutalismo japonés mezcla este estilo con influencias tradicionales japonesas y conceptos futuristas.
mientras que en Centroamérica y parte de África encontramos el brutalismo tropical, que adaptó el brutalismo a las necesidades climáticas con ventilaciones y sombras profundas. A pesar de su impacto, el brutalismo no estuvo exento de críticas. Muchas personas lo consideraban frío, hostil y poco acogedor. Durante los años 80 y 90 su popularidad disminuyó y muchos de sus edificios fueron demolidos o abandonados. Además, la falta de mantenimiento y el envejecimiento del hormigón expuesto contribuyeron a esto. Sin embargo, en los últimos años, el brutalismo ha experimentado un renacimiento. Fotógrafos, arquitectos y diseñadores han comenzado a apreciar la estética de sus formas puras y su expresión material, sobre todo para interiores, ya que es una expresión de minimalismo máxima gracias a su austeridad que se asemeja a las iglesias brutalistas que logran un espacio de contemplación y reflexión, acompañado por un gusto por la geometría y los espacios amplios. Un ejemplo clarísimo son las casas del diseñador de modas Rick Owens, que tiene una propiedad en París y otra en Italia, donde muestra bien su aprecio por el interiorismo brutalista. Te dejo en la descripción el link a un video de Vogue donde podemos recorrer su casa italiana brutalista. Y sí, el brutalismo es un estilo que despierta opiniones polarizadas. Algunos lo consideran opresivo y brutal, mientras que otros lo ven como una expresión pura y honesta de la arquitectura. Sea cual sea la perspectiva, su impacto en el diseño y en la arquitectura del siglo XX es innegable, y su legado sigue conviviendo entre nosotros, en las ciudades de todo el mundo. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte y darle like, y compartirlo con alguien que le pueda gustar. Nos vemos en el próximo video.